¿Qué tienen en común un multimillonario a punto de firmar un acuerdo de $100 millones y la camarera que le sirve el agua? Nada. Absolutamente nada. Al menos, eso pensaba Harrison Sterling. Estaba sentado en Aurelia, uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York, a punto de cambiar el mundo de la energía verde. Los contratos estaban abiertos. El bolígrafo estaba en su mano. Pero nunca la vio venir. Nunca imaginó que una camarera silenciosa, con ojos cansados y un pasado trágico, guardaba el único secreto que podría salvar su legado entero o destruirlo en 1000 pedazos. Estaba a punto de firmar. Entonces, ella se inclinó y, con un susurro que atravesó el silencio, pronunció 4 palabras que detuvieron su mundo en seco: esa es la fórmula equivocada. El aire en Aurelia estaba cargado con el aroma del dinero. No el olor crudo y vulgar de los billetes nuevos, sino el aroma antiguo y arraigado de la riqueza generacional, un perfume sutil de aceite de trufa, cuero añejo y poder effortless. Isabella Rossi lo respiraba cada noche. Durante 8 horas, se deslizaba entre mesas cubiertas de lino blanco almidonado, un fantasma con uniforme negro, su propia identidad disolviéndose en el pulido caoba y el cristal reluciente. Esa noche, la mesa 12 era el centro del universo del restaurante. Era un trono no oficial, ubicado en un rincón aislado con una vista panorámica del resplandeciente horizonte de Manhattan. Y sentado a su cabeza estaba el rey, Harrison Sterling. Bella conocía el nombre, por supuesto. Todos lo conocían. Sterling, el genio prodigio de MIT que fundó Sterling Dynamics y que ahora, a sus 38 años, era un titán de la industria tecnológica. Su rostro, usualmente visto en las portadas de Forbes o Wired, era aún más intenso en persona. Mandíbula afilada, ojos del color de un mar tormentoso y un aura de energía inquieta que parecía apenas contenida por su traje a medida de Tom Ford. No solo estaba en la sala, él poseía el espacio que ocupaba. Con él estaban 2 hombres en trajes igualmente caros, inversores, supuso Bella por sus expresiones cautelosas y su postura deferente. Eran el señor Davenport, un patriarca de cabello plateado de una antigua familia bancaria, y Kenji Tanaka, de un fondo de capital de riesgo con sede en Tokio. Pero la atención de Bella se desvió hacia el cuarto hombre, el Dr. Robert Kendrick, jefe de I&D de Sterling. Estaba erguido, con el pecho inflado, disfrutando del brillo del éxito de su jefe. Bella les había servido sus aperitivos, un delicado plato de vieirás selladas, y ahora estaba rellenando sus vasos de agua, con movimientos practicados e invisibles. Era una habilidad que había perfeccionado, estar presente, pero no ser vista, escuchar todo y no registrar nada. La eficiencia es sin precedentes, decía Harrison Kendrick, con la voz un poco demasiado alta. El catalizador Sterling Kendrick, y agradezco el crédito compartido, realmente reducirá el costo energético de la electrólisis en un 60%. Esto no es incremental. Esto es un cambio de paradigma. El hidrógeno verde se vuelve más barato que el gas natural. Harrison Sterling asintió con un gesto breve e impaciente. Tocó una elegante tableta negra sobre la mesa. Muéstrales la ecuación central, Robert, la parte que importa. Kendrick, radiante, tomó un bolígrafo y lo destapó con suavidad. Agarró una servilleta de lino grueso, un pequeño sacrilegio en un lugar como Aurelia, y comenzó a escribir. El corazón de Bella dio un vuelco extraño y doloroso. Era un eco de una vida que había enterrado hace 6 años. Una vida de pizarras blancas, mecánica cuántica y la emocionante búsqueda del descubrimiento. Una vida antes de la traición, antes de la deuda, antes de que este uniforme negro se convirtiera en su piel. Intentó apartar la mirada, concentrarse en la condensación del jarro de agua en su mano. No es tu mundo ahora, Bella. Pero no pudo. Sus ojos se sintieron atraídos por la elegante escritura fluida en la servilleta. Kendrick explicaba su trabajo con una simplicidad condescendiente. Se reduce a maximizar la probabilidad de túnel cuántico para la transferencia de protones.
Manipulamos el estado de spin del electrón en la red de platino-iridio. La ecuación que rige la eficiencia catalítica es lo que asegura nuestra patente. Terminó con un ademán ostentoso, deslizando la servilleta al centro de la mesa. El señor Davenport y el señor Tanaka miraron la ecuación con la reverencia educada e incomprensible de hombres que manejaban dólares, no daltones. Sterling, sin embargo, la estudió con una intensidad feroz. ¿Y la función de probabilidad de túnel cuántico?, dijo Kendrick con una sonrisa smag. Es estable en todas las temperaturas y presiones que hemos modelado. A prueba de balas. Ese es el ingrediente secreto. Mi propio trabajo propietario. Bella se congeló. Su mano, sosteniendo el pesado jarro, tembló casi imperceptiblemente. Su mirada estaba fija en el último término de la ecuación, PS. Podía ver la notación completa en su mente, la compleja interdigital que había pasado 2 años de su doctorado derivando. El mundo a su alrededor desapareció. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, las luces de la ciudad fuera de la ventana. Todo se desvaneció. Estaba de vuelta en un laboratorio universitario polvoriento, con olor a ozono y café viejo. Estaba frente a una pizarra, con la mano cubierta de polvo de marcador, discutiendo apasionadamente con su asesor, el profesor Albrecht. Recordó el momento emocionante del avance, la elegante simplicidad de la prueba final, su ingrediente secreto. Y estaba equivocada. No solo ligeramente errónea, catastróficamente equivocada. Ella misma había descubierto el error una semana antes de defender su tesis. Una sutil pero fatal equivocación en la variable de densidad electrónica, sigma. Cuando se corregía, no solo reducía la eficiencia, bajo condiciones de alta presión, toda la reacción se volvía inestable. Creaba un subproducto volátil y explosivo. Se lo había dicho a Albrecht. Él desestimó sus preocupaciones, las llamó nervios previos a la defensa. 2 semanas después, publicó su investigación original defectuosa bajo su propio nombre y el de Kendrick, su antiguo estudiante postdoctoral. Su nombre no aparecía por ningún lado. La junta académica apoyó al profesor con plaza fija. Rota y enterrada en amenazas legales, no pudo permitirse luchar. Abandonó, desapareciendo en el anonimato de la industria del servicio. Ahora, 6 años después, su fantasma había regresado para perseguirla en una servilleta de un hombre rico, y estaban a punto de construir una bomba de tiempo de $100 millones sobre ella. El aliento de Bella se atoró en su garganta. Los inversores asentían. Harrison Sterling alcanzaba la carpeta de contratos que el señor Davenport había deslizado por la mesa. Un bolígrafo Montblanc apareció en su mano. El acuerdo estaba a segundos de cerrarse. Podría no decir nada. Podría dejar que ocurriera. No era su problema. Era solo una camarera. La despedirían por interrumpir una cena de alto perfil, la pondrían en una lista negra. ¿Quién le creería? Pero vio el titular en su mente: explosión en la planta de Sterling Dynamics mata a decenas. Vio la mirada smag en el rostro de Kendrick. Un hombre enriqueciéndose y haciéndose famoso con una mentira que mataría a personas. El fuego antiguo, el que pensó que se había extinguido por años de dolor y agotamiento, rugió en su pecho. Harrison Sterling destapó el bolígrafo. El suave clic resonó en el repentino silencio del mundo de Bella. Se movió antes de que pudiera dudar de sí misma. Sus pies la llevaron hacia adelante, silenciosos sobre la alfombra lujosa. Se inclinó sobre el hombro de Sterling, su sonrisa profesional de camarera como una máscara de piedra, como si fuera a preguntar si necesitaba más pan. Su voz fue un susurro fantasmal, destinado solo a él, un pequeño pinchazo en el silencio monumental del acuerdo. Señor Sterling, susurró, sus labios a centímetros de su oído. No firme. Esa es la fórmula equivocada. El mundo no se detuvo, pero para Harrison Sterling, se sintió como si lo hubiera hecho. Su universo era uno de datos, control y riesgos calculados.
Operaba bajo un conjunto de principios rígidos y predecibles. Una camarera, una pieza anónima en la maquinaria de servicio de un restaurante al que probablemente nunca volvería, no susurraba advertencias crípticas sobre química cuántica en su oído. Era una variable que no podía calcular. Su mano, sosteniendo el bolígrafo, se congeló a milímetros de la línea de la firma. Por una fracción de segundo, su mente se negó a procesar las palabras, descartándolas como una alucinación auditiva. Se giró a medias, sus ojos tormentosos fijándose en los de Bella. Vio a una joven, quizás de finales de sus 20, con ojos oscuros e inteligentes que contenían una seriedad profunda, completamente fuera de lugar con su rol. No había rastro de broma, ni de locura. Solo una certeza tranquila y aterradora. ¿Qué acabas de decir? Su voz era baja, un rugido peligroso bajo la superficie de la conversación. Los otros 3 hombres en la mesa levantaron la vista, sus sonrisas corteses vacilando. El hechizo se rompió. El señor Davenport bajó sus gafas. ¿Hay algún problema? Bella no se inmutó bajo el escrutinio intenso de Sterling. Se mantuvo perfectamente inmóvil, su compostura profesional inquebrantable, aunque su corazón latía contra sus costillas como un pájaro atrapado. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Mis disculpas, señor, dijo, su voz aún baja, pero clara y firme. Me expresé mal. Comenzó a retroceder, el instinto de supervivencia gritándole que huyera. Pero Sterling no la dejaba ir. No se había convertido en multimillonario ignorando anomalías. No, dijo, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. No te expresaste mal. Dilo de nuevo. El doctor Kendrick soltó una risa indignada. Harrison, ¿qué es esto? El personal está interrumpiendo. Le lanzó a Bella una mirada de puro veneno. Una mirada que decía, estás despedida antes de que llegues a la cocina. Los ojos de Bella se desviaron hacia Kendrick. Y en ellos, Harrison vio un destello de algo que no esperaba. No miedo, sino desprecio. Era la mirada de un superior, no de un subordinado. Ella volvió a encontrar la mirada de Harrison. El término final, dijo, su voz volviendo a un susurro. La función de probabilidad para el evento de túnel, PS. Está incorrectamente definida. No considera los efectos relativistas en la capa de electrones en estados de alta energía. Asume una densidad electrónica estática. No es estática. La sala quedó completamente en silencio. El señor Davenport y el señor Tanaka intercambiaron miradas desconcertadas. Eran expertos en márgenes de beneficio y capitalización de mercado, no en mecánica cuántica. El rostro de Kendrick, que había sido una máscara de triunfo SMAC, comenzó a perder color. Miró a Bella como si fuera una aparición. Eso es absurdo. ¿Quién eres tú para cuestionar mi trabajo? Esta es la investigación más avanzada en el campo. Es investigación robada, dijo Bella, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. La presa de su contención se había roto. Y la persona de la que la robaste se dio cuenta del error hace 6 años. Bajo presión, el catalizador no solo será ineficiente. Se volverá inestable. Toda la reacción se encadenará. No estás construyendo una solución de energía verde, Dr. Kendrick. Estás construyendo una bomba. Cada palabra fue un dardo perfectamente dirigido, y todos dieron en el blanco. Los ojos de Harrison Sterling se entrecerraron, pasando del rostro resuelto de Bella al de Kendrick, ahora visiblemente nervioso. Kendrick estaba sudando. Una sola gota rodó por su sien. Abrió la boca, pero solo salió un sonido estrangulado. Ese único signo fisiológico de miedo fue más condenatorio que cualquier confesión. Harrison tapó lentamente, deliberadamente, su bolígrafo Mont Blanc. El clic fue como un disparo en el silencioso rincón. Lo colocó cuidadosamente junto al contrato sin firmar.
Caballeros, dijo a sus inversores, su voz un mar inquietantemente tranquilo después de una tormenta. Parece que necesitamos pausar un momento para verificar una consulta técnica. Mis más sinceras disculpas por la interrupción. Por favor, disfruten de un postre por mi cuenta. Robert, su mirada se fijó en su científico. Quédate aquí. Se puso de pie, su alta figura proyectando una autoridad absoluta. Miró a Bella. Tú, conmigo ahora. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió del rincón, esperando que ella lo siguiera. Bella sintió cientos de ojos sobre ella mientras colocaba el jarro de agua en un puesto de servicio cercano, sus manos moviéndose con una gracia automatizada que no sentía. Su gerente, un hombre perpetuamente estresado llamado François, ya estaba caminando rápidamente hacia ella, su rostro como una nube de tormenta. Rosie, ¿qué demonios crees que estás haciendo?, siseó. Antes de que pudiera responder, la voz de Harrison Sterling cortó el comedor. Se había detenido en la entrada, girándose. No gritó, pero su voz llevaba un peso inconfundible que silenció todo el restaurante. Ella está conmigo, François, dijo, usando el nombre del gerente con una familiaridad que era tanto una sorpresa como una amenaza. Añade cualquier daño a mi cuenta. François se congeló a mitad de paso, con la boca abierta. Bella enderezó su delantal, respiró hondo y se alejó de su mesa, de su trabajo, de la vida en la que había estado escondida. Caminó entre los comensales atónitos y el personal sorprendido, con la cabeza en alto, y siguió al multimillonario hacia la fresca noche de Nueva York. Dejando atrás un acuerdo de $100 millones y las ruinas de su tranquila vida. La jaula dorada estaba detrás de ella, pero no tenía idea de lo que le esperaba. El viaje en el Maybach de Harrison Sterling fue un trayecto silencioso y lleno de tensión a través de los cañones iluminados por neón de Manhattan. El interior del auto era un capullo de cuero opulento y silencioso, un mundo lejos del bullicio de la cocina del restaurante. Bella estaba sentada frente a él, con las manos cruzadas en su regazo, la tela negra simple de su uniforme pareciendo fuera de lugar contra el tapizado crema lujoso. Sentía sus ojos sobre ella, analíticos y penetrantes, como si intentara descomponerla en sus componentes básicos. No habló hasta que estaban ascendiendo en un ascensor privado de alta velocidad en una elegante torre de cristal en el distrito financiero. El edificio albergaba la sede global de Sterling Dynamics. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, con voz plana. Isabella Rossi. ¿Y eres camarera? No era una pregunta. Era una declaración de hecho que intentaba reconciliar con el evento imposible que acababa de ocurrir. Durante los últimos 5 años, sí. ¿Y antes de eso? Las puertas del ascensor se abrieron a una oficina minimalista y extensa. Era más como una galería de arte que un espacio de trabajo, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista divina de la ciudad. Un único escritorio masivo de obsidiana pulida estaba en el centro. Bella dudó, los fantasmas de su pasado arremolinándose a su alrededor. Antes de eso, fui candidata doctoral en química computacional en Caltech. Harrison se detuvo y se giró para enfrentarla completamente. Un destello de comprensión cruzó sus facciones. Caltech, ¿quién fue tu asesor? El doctor Marcus Albrecht. El nombre cayó con un golpe sordo. Harrison lo conocía. Albrecht era una estrella en el mundo académico, colaborando frecuentemente con la industria privada. He leído su trabajo, dijo Harrison lentamente, incluyendo su artículo de 2019 sobre catálisis de transferencia de protones, el que coescribió con un postdoctoral, Robert Kendrick. El silencio de Bella fue su confirmación. El aire crujió con implicaciones no dichas. Ese artículo, continuó Harrison, su voz peligrosamente suave, fue la base teórica para todo nuestro proyecto de hidrógeno verde. Estaba basado en una premisa errónea, dijo Bella, su voz finalmente encontrando fuerza. Un error que descubrí y reporté a Albrecht una semana antes de que publicara. Él robó mi tesis, eliminó mi nombre y la publicó con Kendrick.
Harrison la miró, su mente acelerada, armando el feo rompecabezas, el profesor ambicioso, el postdoctoral ansioso, la estudiante brillante pero ingenua. Era una historia tan antigua como la academia misma. ¿Por qué no lo peleaste?, preguntó. Su tono era menos una acusación y más una indagación genuina. La risa de Bella fue frágil. Era una estudiante de 24 años con $50,000 en deudas. Él era un jefe de departamento con plaza fija y el respaldo total de la universidad. Sus abogados me habrían enterrado. Así que hice lo único que pude. Desaparecí. La llevó a una sala de conferencias adyacente a su oficina. Con un toque en una pared de vidrio, ésta se volvió opaca. Le indicó que se sentara en la larga mesa vacía. Él permaneció de pie, paseándose como una pantera enjaulada. Esta noche, en esa mesa, estaba a punto de comprometer $100 millones de mis inversores y apostar el futuro de mi empresa en esa fórmula, dijo, pensando en voz alta. Si tienes razón, no solo me salvaste de una mala inversión. Salvaste a mi compañía entera de un fracaso catastrófico y una desgracia pública. Si estás equivocada, eres una lunática que acaba de costarme el mayor acuerdo de mi vida por nada. Dejó de pasearse y se apoyó en la mesa, sus manos planas, su rostro cerca del de ella. Entonces, Isabella Rossi, antigua prodigio de Caltech, necesito saberlo, ¿qué tan segura estás? 100%, dijo sin un momento de vacilación. Las matemáticas no mienten. Las matemáticas del Dr. Kendrick están mintiendo. Pruébalo. Era el desafío definitivo. Durante la siguiente hora, Harrison Sterling la interrogó. No era solo un empresario. Su propio trasfondo era en física e ingeniería. Le lanzó preguntas complejas, citando principios oscuros de electrodinámica cuántica y ciencia de materiales. La estaba probando, empujándola, buscando una grieta en su conocimiento. No encontró ninguna. Bella, liberada de las restricciones de su personaje de camarera, cobró vida. Los años de conocimiento reprimido y pasión regresaron como un torrente. Habló sobre acoplamiento de spin-órbita, sobre química cuántica relativista, sobre las limitaciones de la aproximación de Born-Oppenheimer en su contexto específico. Llenó una pizarra con ecuaciones, su escritura rápida y confiada. La camarera cansada había desaparecido, reemplazada por una científica afilada como una navaja. Harrison observó, su escepticismo inicial derritiéndose en una sensación de asombro, que rápidamente se transformó en una furia fría y dura, dirigida directamente a su jefe de I+D. Cuando Bella terminó de derivar la versión corregida de la función de probabilidad, el teléfono de Harrison vibró. Era un mensaje de texto del señor Davenport. Harrison, ¿qué demonios está pasando? Kendrick acaba de salir del restaurante como si hubiera visto un fantasma. Tanaka está listo para irse. Harrison escribió una respuesta rápida. Pequeño inconveniente. Manténganse firmes. Lo manejaré. Levantó la vista hacia Bella, una nueva expresión en su rostro. Era una de respeto calculado. Está bien, señora Rossi, dijo, su tono cambiando de interrogador a comandante. Me has convencido de que hay un incendio. Ahora, necesito que me ayudes a encontrar al pirómano. Te doy acceso total a nuestros servidores de I y de todo, los datos crudos, los registros de simulación, los archivos privados de Kendrick. Quiero que me encuentres una prueba innegable de que él sabía. Necesito el arma humeante. Hizo una pausa, su mirada inquebrantable. Mi compañía está ahora en tus manos, ¿puedes hacerlo? Bella miró las ecuaciones complejas en la pizarra. Sus ecuaciones, finalmente viendo la luz del día. Esta era una oportunidad no solo para la vindicación, sino para la justicia, una oportunidad para reclamar el futuro que le habían robado. Sí, dijo, su voz resonando con una convicción que no había sentido en 6 largos años. Puedo. El laboratorio de I+D de Sterling Dynamics era un contraste marcado con la opulenta suite ejecutiva.
Era una catedral de la ciencia, un espacio blanco y estéril zumbando con el poder silencioso de supercomputadoras y lleno del resplandor azul de pantallas holográficas. Para Bella, entrar allí fue como tomar su primer aliento después de años de ahogarse. El aroma del aire ionizado y los solventes de sala limpia era un perfume que había olvidado que amaba. Harrison la llevó a una terminal de acceso restringido en una oficina con paredes de vidrio. Esta era la estación de trabajo principal de Kendrick, explicó, su voz tensa con una ira controlada. Tendrás mi autorización personal. Autorización de nivel 1. Nada está oculto para ti. Tocó su tarjeta de seguridad y presionó su pulgar en un escáner biométrico. Con un suave timbre, el sistema se desbloqueó. La pantalla cobró vida, mostrando modelos moleculares complejos y montones de datos. Mi jefe de seguridad, un hombre llamado Gavin, es un fantasma en el sistema. Se asegurará de que Kendrick no pueda borrar nada de forma remota. Pero Kendrick es inteligente. Si está ocultando algo, estará enterrado profundamente. Harrison dijo, tengo que ir a calmar a mis inversores. Te estoy comprando tiempo. Úsalo bien. La dejó sola. El silencio del laboratorio se asentó a su alrededor, roto solo por el susurro de los ventiladores de los servidores. Por un momento, la escala de la tarea fue paralizante. Estaba buscando una aguja deliberadamente escondida en una montaña de datos equivalente a toda la biblioteca del Congreso. Pero entonces, la memoria muscular de una investigadora se activó. Comenzó no con las conclusiones de Kendrick, sino con los datos crudos y sin procesar del reactor catalítico experimental. Aquí era donde vivía la verdad, antes de que pudiera ser manipulada o maquillada para ajustarse a un resultado deseado. Las horas se desvanecieron unas en otras. Bella olvidó que era una camarera con un uniforme barato y desgastado. Era una científica en la cacería. Compiló terabytes de datos, sus dedos volando por el teclado holográfico, su mente navegando estructuras de datos complejas con una agilidad que pensó que había perdido. Encontró la primera discrepancia a las 3:17 de la madrugada. Estaba en los registros de una simulación ejecutada 6 meses antes. El informe oficial firmado por Kendrick mostraba una salida de energía perfectamente estable. Pero Bella, profundizando en los registros a nivel de máquina, encontró el flujo de datos original sin alterar. Durante un nanosegundo a máxima presión, la simulación había registrado un pico de energía anómalo, una liberación masiva e incontrolada de radiación gamma. Era exactamente lo que su fórmula corregida predecía. Te tengo, susurró al cuarto vacío. La simulación no se había estrellado. Una subrutina sofisticada había intervenido, aislando la anomalía y marcándola como un error del sensor antes de continuar la prueba bajo parámetros modificados. El informe final era una mentira construida a partir de datos falsificados. Alguien había programado el sistema para ignorar la realidad. Bella cavó más profundo, buscando el origen de esa subrutina. Era una pieza maestra de código, diseñada para ser casi invisible. Pero su firma digital era única. La cruzó por toda la red. Y entonces la encontró, una y otra vez. Docenas de simulaciones, todas con el mismo fallo oculto, el mismo borrado automático de datos. Kendrick no había cometido un error. Había ocultado sistemática y deliberadamente la inestabilidad del catalizador durante más de un año. Cuando el amanecer se acercaba, proyectando una luz gris pálida sobre la ciudad, Bella encontró la siguiente pieza del rompecabezas. Era una carpeta escondida dentro de los archivos del núcleo del sistema operativo, un lugar donde nadie pensaría en buscar. La carpeta se llamaba Contingencia MA. M. a Marcus Albrecht, su antiguo profesor. Su sangre se heló. La carpeta estaba protegida por una capa de cifrado AES 256. Era una bóveda digital. Sin la clave, era impenetrable. La mente de Bella corrió. ¿Cuál sería la clave? ¿Una contraseña, una frase, algo personal para Kendrick y Albrecht?
Pensó en su tiempo en el laboratorio, en las declaraciones arrogantes de su profesor. Albrecht estaba obsesionado con los grandes de la física. A menudo citaba a uno en particular cuando hablaba de descubrimiento. Sutil es el Señor, pero malicioso no es. La famosa declaración de fe de Einstein en un universo racional. A Albrecht le encantaba decirlo. Con dedos temblorosos, Bella escribió la frase en alemán en el prompte descifrado. Presionó Enter. Por un segundo que detuvo su corazón, no pasó nada. Luego, la pantalla parpadeó. Descifrado exitoso. La carpeta se abrió. Contenía solo 2 archivos. El primero era un libro contable financiero. Detallaba una serie de pagos en criptomonedas no rastreables desde una compañía holding en las Islas Caimán a una cuenta vinculada al Dr. Robert Kendrick. El total ascendía a $5 millones. El nombre de la compañía holding era un anagrama simple y escalofriante, Omnigen. La empresa de Richard Hayes, el mayor rival de Sterling. El segundo archivo era una grabación de audio corta. Bella hizo clic en él. La voz que llenó la oficina silenciosa era inconfundible. Era el Dr. Kendrick, hablando con Richard Hayes. El trato está listo para mañana por la noche, decía la voz de Kendrick, baja y conspiradora. Sterling firmará. Los inversores estarán comprometidos. Una vez que comience la construcción de la primera planta en Arizona, le damos los datos a nuestro contacto en la EPA. La denuncia anónima. Les mostramos la inestabilidad. Sterling Dynamics quedará enterrada en demandas y un infierno regulatorio. Las acciones colapsarán. Podrás adquirir todo su portafolio de patentes, incluyendo la fórmula estable real, por centavos de dólar. Hubo una pausa, luego la voz suave y depredadora de Richard Hayes. ¿Y la fórmula estable, estás seguro de que la tienes? Por supuesto, respondió Kendrick, y las siguientes palabras golpearon a Bella como un golpe físico. La pequeña protegida de Albrecht lo descubrió hace años, justo antes de que la echaran. Él ha estado guardándola desde entonces. La función de probabilidad corregida. Es una obra de arte. La clave fue ajustar el valor sigma para efectos relativistas. Un pequeño cambio, pero hace toda la diferencia. Bella se hundió en la silla, el aliento expulsado de ella. Todo estaba ahí, el sabotaje, el espionaje corporativo, el robo de su trabajo, no una, sino 2 veces. Kendrick no solo estaba ocultando un defecto. Planeaba vender la cura al mejor postor después de que la empresa para la que trabajaba fuera un cráter humeante. Guardó el archivo de audio y el libro contable en una unidad externa segura. Tenía su arma humeante. De hecho, tenía todo un arsenal. Justo cuando estaba a punto de llamar a Harrison, una alerta parpadeó en la esquina de su pantalla. Advertencia de seguridad, acceso no autorizado de nivel 1 detectado. Sector 7G. Alguien más estaba en el sistema con el mismo nivel de autorización que ella. Revisó los registros de acceso. Las credenciales no eran de Harrison. Eran de Kendrick. Pero se suponía que estaba bloqueado. Entonces lo vio. Se estaba ejecutando un comando de eliminación remota, dirigido al directorio del núcleo donde había encontrado la carpeta cifrada. Estaba intentando cubrir sus huellas. Gavin, el jefe de seguridad de Harrison, lo detendría, pero tomaría unos segundos. En esos segundos, los archivos originales podrían borrarse para siempre. Bella no dudó. Inició un comando de bloqueo total del sistema usando la autorización de Harrison para cerrar todo acceso a la red de los servidores de I y de su propia terminal también sería desconectada. Pero sería demasiado tarde para Kendrick. Una nueva advertencia parpadeó en su pantalla, esta más urgente. Alerta de intrusión física, laboratorio restringido 3. Sensor de proximidad activado. Alguien estaba en el edificio. Alguien venía, y ella estaba encerrada en el laboratorio con la única copia existente de la evidencia que podría destruirlos.
El zumbido silencioso de los servidores fue reemplazado de repente por un sonido mucho más amenazante. El golpe metálico pesado de una cerradura magnética activándose. Bella estaba sellada dentro del laboratorio. El comando de bloqueo había funcionado, pero también había convertido su santuario en una trampa. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. La adrenalina, fría y afilada, inundó sus venas. Kendrick no solo estaba intentando borrar archivos desde casa. Estaba aquí. Debía haber usado una tarjeta de acceso física o un código antiguo que el barrido digital de Gavin había pasado por alto. Venía a destruir la evidencia en su origen. Miró alrededor de la sala estéril. No había armas, ni lugares para esconderse, solo paredes de vidrio y máquinas brillantes. La puerta principal del laboratorio era una losa gruesa de acero reforzado. Observó el pequeño panel de seguridad junto a ella. Una luz roja parpadeaba ominosamente. Acceso denegado. Sistema bloqueado. Escuchó un grito ahogado de frustración desde el pasillo, seguido de una serie de pitidos frenéticos mientras Kendrick intentaba su tarjeta de nuevo. Estaba bloqueado. Pero, ¿por cuánto tiempo? Un hombre lo suficientemente desesperado como para cometer sabotaje industrial a esta escala no sería detenido por una puerta cerrada. La mente de Bella, entrenada para encontrar soluciones en sistemas complejos, entró en acción. Tenía la evidencia en la unidad USB en su bolsillo. Los archivos originales estaban seguros en el servidor aislado, pero si Kendrick llegaba a la terminal, podía destruir físicamente la máquina. Necesitaba salir. Corrió de vuelta a la estación de trabajo. El bloqueo había cortado su conexión con el mundo exterior. Sin teléfono, sin internet, pero aún tenía control de la red interna del laboratorio. Abrió los esquemas del edificio. El laboratorio formaba parte de un ala de investigación más grande, un laberinto de salas limpias, granjas de servidores y cámaras de pruebas. El bloqueo había sellado toda el ala. Pero podría haber otra salida. Sus ojos escanearon los planos. Un corredor de servicio, una trampilla de mantenimiento diseñada para el acceso a tuberías de refrigerante. Era pequeña, pero conducía al sistema de ventilación del edificio. Era una idea loca de película, pero era la única que tenía. Desde el pasillo llegó un nuevo sonido, un zumbido agudo. Un taladro. Estaba intentando anular la cerradura electrónica. Se le acababa el tiempo. Localizó la trampilla de mantenimiento detrás de un gran rack de servidores. Estaba asegurada con 4 pernos pesados. Usando un taburete metálico pesado como llave, puso todo su peso en girarlos. Sus músculos, acostumbrados a llevar bandejas y no a girar pernos industriales, gritaron en protesta. Uno por uno, con un gemido de metal forzado, cedieron. Abrió el pesado panel, revelando un conducto oscuro y polvoriento apenas lo suficientemente grande para que pasara una persona. El aire fresco y reciclado le golpeó el rostro. Dudó por un segundo, luego se impulsó dentro, cerrando el pesado panel tras ella. Oscuridad total. El aire era frío y olía a polvo y aceite de máquina. Estaba en las entrañas del rascacielos. Usando la luz de su teléfono, que no tenía señal pero aún funcionaba como linterna, comenzó a gatear. Los sonidos del taladro de Kendrick se desvanecieron detrás de ella, reemplazados por el zumbido rítmico profundo del soporte vital del edificio. Los esquemas que había memorizado eran su única guía. Izquierda en la primera unión, luego derecha pasando un enorme ventilador de circulación de aire que agitaba el aire con una fuerza aterradora. Era una pesadilla claustrofóbica, pero la unidad en su bolsillo se sentía como un talismán que la impulsaba hacia adelante. Su objetivo era un conducto vertical que esperaba que la llevara a los pisos inferiores no asegurados. Mientras gateaba, su mente seguía reproduciendo el archivo de audio. La pequeña protegida de Albrecht lo descubrió hace años. La crueldad casual y despectiva de eso alimentaba su determinación.
Esto ya no se trataba solo de la empresa de Harrison Sterling. Se trataba de reclamar su propio nombre. De repente, la pantalla de su teléfono se apagó. La batería estaba muerta. La oscuridad era absoluta. El zumbido de los ventiladores parecía volverse más fuerte, más amenazante. El pánico, frío y sofocante, comenzó a cerrarse sobre ella. Estaba perdida, ciega, en un laberinto de metal a 60 pisos del suelo. Lo combatió, forzándose a respirar lentamente. Todavía podía sentir el flujo del aire. Los esquemas estaban grabados en su cerebro. Siguió gateando, navegando por tacto y memoria. Después de lo que pareció una eternidad, su mano tocó una textura diferente. Una escalera. El conducto vertical. El alivio la inundó con tanta intensidad que sus rodillas se debilitaron. Comenzó a descender, sus manos y rodillas raspadas por el metal áspero. Bajó 2 pisos antes de que su pie tocara una superficie sólida. Otra trampilla de acceso. Empujó. Se abrió con un chirrido oxidado, inundando sus ojos con la tenue luz artificial de un piso de oficinas desierto. Salió tambaleándose, cubierta de polvo y grasa, su uniforme de camarera rasgado y manchado. El piso estaba vacío, un mar de cubículos oscuros. Era un departamento de ventas, una sección completamente diferente del edificio. Había escapado de la zona de bloqueo. Corrió hacia la escalera de emergencia, sus pasos resonando en el silencio cavernoso. Irrumpió por la puerta y no dejó de correr, bajando los escalones de 2 en 2, descendiendo piso tras piso. Cuando llegó al vestíbulo de la planta baja, los vio. Harrison Sterling, flanqueado por 2 guardias de seguridad de aspecto formidable, discutía con el personal del turno de noche. Parecía frenético, su compostura habitual completamente desaparecida. «Y señorita Rossi, Isabella», gritó, su voz llena de una mezcla de pánico crudo y un alivio inmenso al verla salir de la escalera. Ella tropezó hacia él, agotada pero triunfante, y levantó la pequeña unidad USB negra. «Lo tengo, señor Sterling», jadeó, su voz temblorosa. «Lo tengo todo». Justo cuando él tomó la unidad de su mano, el ascensor del vestíbulo sonó. Las puertas se abrieron. Dentro estaba el doctor Robert Kendrick. Su rostro estaba pálido, su traje desaliñado, y sus manos estaban cubiertas de grasa. En una mano, sostenía un taladro portátil. Sus ojos se abrieron en shock al ver a Bella parada con Harrison. Miró de ella a la unidad en la mano de Harrison y de nuevo a su rostro. En ese único momento silencioso, supo que estaba acabado. Su apuesta desesperada había fallado. Emitió un sonido, un grito gutural y ahogado de desesperación, y se lanzó. No hacia Harrison ni la unidad, sino hacia Bella. Fue un acto puramente instintivo y lleno de odio, un intento de destruir a la persona que había derrumbado su mundo. Pero nunca la alcanzó. Los guardias de seguridad de Harrison se movieron con una velocidad sorprendente, interceptándolo en un borrón de movimiento. Lo derribaron al suelo de mármol con un golpe seco. El taladro se deslizó ruidosamente por la superficie pulida. El gran doctor Robert Kendrick, el hombre que casi engañó al mundo, quedó reducido a una figura derrotada y retorciéndose en el suelo del vestíbulo de la empresa que había intentado destruir. Harrison ignoró el alboroto. Miró a Bella, a su ropa rasgada y al agotamiento grabado en su rostro. Vio no a una camarera, sino a una guerrera. «Vamos a terminar esto», dijo, su voz tranquila pero llena de la promesa de un ajuste de cuentas. La reunión de emergencia del consejo se convocó en la sala de conferencias principal en el piso 60, la misma sala en la que Bella había estado solo unas horas antes. El sol ahora estaba completamente arriba, proyectando sombras largas y dramáticas sobre la ciudad. El ambiente, sin embargo, era oscuro y tormentoso. El señor Davenport y Kenji Tanaka estaban sentados en la larga mesa de obsidiana, con rostros serios. Habían sido convocados por Harrison en las horas previas al amanecer con un mensaje tanto críptico como alarmante.
Parecían agotados, confundidos y profundamente escépticos. Un acuerdo de $100 millones no se pausaba por una camarera sin graves consecuencias. Bella se sentó junto a Harrison en la cabecera de la mesa. Le habían dado la oportunidad de limpiarse en un baño privado, pero se había negado a cambiarse su uniforme de camarera rasgado y sucio. Era una declaración. Era quien era cuando esto comenzó, y lo llevaría como una insignia de honor al final. La puerta se abrió, y dos de los guardias de seguridad de Harrison escoltaron a un pálido y demacrado Dr. Kendrick al interior. Sus muñecas estaban en esposas plateadas. Lo sentaron al extremo opuesto de la mesa, frente a Harrison. El silencio era lo suficientemente pesado como para doblar el acero. Caballeros, comenzó Harrison, su voz fría y precisa. Me disculpo por el dramatismo de las últimas horas. Cuando hablamos por última vez, se hizo una grave acusación contra la integridad de nuestro proyecto. Sentí que era mi deber investigarlo a fondo antes de proceder. Hizo un gesto hacia Bella. Esta es Isabella Rossi. Es la persona que trajo este asunto a mi atención. También resulta ser, como se ha descubierto, la verdadera arquitecta de la teoría fundacional en la que se basa todo nuestro proyecto. Davenport y Tanaka miraron a Bella, sus expresiones una mezcla de incredulidad y curiosidad incipiente. Eso es ridículo, escupió Kendrick desde el extremo de la mesa, su voz quebrándose. Es una don nadie, una estudiante fracasada y resentida que intenta chantajear su camino hacia una fortuna. Harrison lo ignoró. Deslizó una tableta al centro de la mesa. Robert, tienes razón en una cosa. La señorita Rossi es una científica brillante. Tan brillante, de hecho, que no solo identificó el defecto en tu fórmula, también encontró donde enterraste la evidencia de tu fraude. Tocó la tableta. Un directorio de archivos apareció en la gran pantalla al fondo de la sala. Mostraba el contenido de la carpeta contingencia MA. Como pueden ver, continuó Harrison, su voz goteando hielo, el Dr. Kendrick no fue simplemente incompetente. Fue malicioso. Sabía que el catalizador era inestable. Programó sistemáticamente nuestro software de simulación para falsificar los resultados y ocultar el peligro. Reprodujo el archivo de audio. La voz conspiradora de Kendrick llenó la sala de conferencias, exponiendo todo el complot para llevar a Sterling Dynamics a la bancarrota y vender la fórmula corregida a Omnigen. Cuando la voz de Richard Rye sonó, Kenji Tanaka dejó escapar un siseo agudo y enojado. Omnigen había sido una espina en el costado de su propia firma durante años. Cuando la grabación terminó, el silencio fue absoluto. Kendrick se había encogido en su silla, su rostro ceniciento. El señor Davenport parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Los $5 millones en criptomonedas ya han sido rastreados, dijo Harrison con calma. La mitad fue para Kendrick. La otra mitad fue para su cómplice, el Dr. Marcus Albrecht en Caltech, quien le proporcionó la fórmula corregida de la señorita Rossi, que planeaban vender después de que mi empresa estuviera en ruinas. Kendrick finalmente se quebró. Y me obligaron a hacerlo, gritó, señalando con una mano temblorosa y esposada hacia el altavoz de donde había salido su propia voz. Hayes, él me abordó. Sabía del defecto. Albrecht se lo dijo. Dijeron que Sterling era un idiota y que yo estaba desperdiciando mi talento. Me ofrecieron todo. Su voz se desvaneció en un sollozo patético. Harrison Sterling se puso de pie, su figura imponente irradiando una furia fría y justa. No solo intentaste defraudar a mis inversores y a mí, dijo, su voz baja y amenazante mientras caminaba hacia Kendrick. Estabas dispuesto a construir una instalación que podría haber explotado. Estabas dispuesto a dejar que murieran personas para cubrir tus huellas y cobrar. La única razón por la que eso no está sucediendo es por ella. Hizo un gesto hacia Bella. Porque una mujer que tú y Albrecht despreciaron e intentaron borrar tiene más integridad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo.
Estaba trabajando por el salario mínimo, limpiando tras personas como tú. Sin embargo, tuvo el coraje de hablar para prevenir una catástrofe mientras tú contabas tu dinero manchado de sangre. Se detuvo directamente frente a Kendrick. No solo estás despedido, Robert. Voy a financiar personalmente la investigación federal contra ti, contra Albrecht y contra Richard Hayes. Gastaré lo que sea necesario para asegurarme de que todos pasen el resto de sus miserables vidas en celdas de prisión. Sáquenlo de mi vista. Los guardias levantaron al lloroso Kendrick de su silla y lo arrastraron fuera de la sala. Harrison volvió a la cabecera de la mesa. Miró a Davenport y Tanaka, cuyas expresiones habían pasado del escepticismo a un respeto horrorizado. Caballeros, dijo, su tono volviendo a los negocios. El catalizador Sterling Kendrick está muerto. Sin embargo, miró a Bella, una sonrisa genuina y admirativa tocando sus labios por primera vez. El catalizador Rossi está muy vivo. La señorita Rossi me ha proporcionado su fórmula corregida. No solo es estable, es un 20% más eficiente que incluso los datos falsificados de Kendrick predijeron. No estamos de vuelta al punto de partida. Estamos a un año luz por delante de donde pensábamos que estábamos. Tomó la carpeta de contratos que había estado sobre la mesa desde la noche anterior. Con un movimiento decisivo, rasgó la página de la firma por la mitad. Luego se giró hacia su portátil, tecleó por un momento y un nuevo documento se proyectó en la pantalla. Era un nuevo acuerdo de asociación. Este es un nuevo trato, anunció Harrison. Sterling Dynamics está formando una nueva subsidiaria para supervisar esta tecnología. Se llamará Rossi Sterling Innovations. La señorita Rossi será nombrada su directora de tecnología, con una participación accionaria del 25% y control creativo total sobre la investigación. Ese es mi término no negociable. ¿Seguimos en el negocio? El señor Davenport y Kenji Tanaka se miraron. Miraron las nuevas proyecciones en la pantalla. Luego miraron a Bella, la silenciosa camarera con un uniforme rasgado, que ahora tenía las llaves del futuro de la energía verde. Davenport rompió en una amplia sonrisa. Señor Sterling, dijo, extendiendo una mano, no hacia Harrison, sino a través de la mesa hacia Bella. Será un honor invertir en la empresa de la señorita Rossi. 6 meses después, Isabella Rossi estaba de pie en un laboratorio que hacía que el de Sterling Dynamics pareciera una aula de química de secundaria. El Centro de Innovación Rossi Sterling era un testimonio de lo que se podía lograr cuando se le daban a la brillantez los recursos que merecía. La luz del sol entraba a través de enormes ventanas de 3 pisos, reflejándose en equipos de última generación que Bella misma había seleccionado. Llevaba una bata de laboratorio blanca y nítida sobre un vestido sencillo pero elegante. El uniforme negro de camarera era un recuerdo lejano, una piel que había mudado. Su equipo de 20 científicos de élite, a quienes había contratado de las mejores universidades del mundo, trabajaba diligentemente a su alrededor, sus rostros encendidos con la pasión del descubrimiento. El centro del laboratorio era un reactor catalítico a escala piloto reluciente. Hoy era su primera activación a plena potencia. Harrison Sterling estaba a su lado, su traje a medida habitual reemplazado por una bata de laboratorio idéntica a la de ella. Los inversores, Davenport y Tanaka, observaban desde una plataforma de observación cerrada de vidrio, con rostros radiantes. ¿Lista, circuito Rossi?, preguntó Harrison, con un tono juguetón pero respetuoso. Se habían convertido en socios en el sentido más verdadero de la palabra, su relación construida sobre una base de admiración mutua y una visión compartida. Lista, CEO Sterling, respondió ella con una sonrisa confiada. Inició la secuencia de arranque. En un monitor masivo, los datos comenzaron a fluir, presión, temperatura, entrada de energía y, finalmente, la tasa de eficiencia catalítica. Los números subieron constantemente, superando las antiguas proyecciones defectuosas, superando incluso sus propias estimaciones corregidas.
se estabilizaron en un número que hizo que toda la sala jadeara. 78% de eficiencia. Bella, respiró Harrison, sus ojos abiertos. Eso es imposible. Las matemáticas no mienten, dijo ella suavemente, haciendo eco de sus propias palabras de esa noche fatídica. Una ronda de aplausos estalló desde la plataforma de observación. Bella sintió una profunda paz al sentarse sobre ella. Era más que solo éxito. Era una restauración. Más tarde ese día, estaba sentada en su espaciosa oficina iluminada por el sol, la que había reemplazado a la imponente suite de obsidiana de Harrison. Una servilleta enmarcada colgaba en su pared, no la original de Aurelia, sino una nueva. En ella, con su propia letra, estaba la fórmula correcta, la ecuación Rossi. El pequeño subíndice R por Rossi y el rel por la corrección relativista eran un testimonio silencioso de su victoria. Su teléfono personal vibró. Era una foto de su madre, que estaba en un crucero por el Mediterráneo. Sus facturas médicas estaban pagadas, su salud mejor que en años. Pensando en ti, mi brillante hija, decía el mensaje. Hubo un golpe en su puerta. Era Harrison. Tengo noticias que podrían interesarte, dijo, extendiendo una tableta. El titular era de un importante diario financiero, el CEO de Omnigen, Richard Hayes, acusado en un escándalo de espionaje corporativo. El exprofesor Albrecht y el científico Kendrick testificarán a cambio de sentencias reducidas. Justicia. No era solo un concepto abstracto. Era real y profundamente satisfactoria. Se lo merecen, dijo Bella simplemente. Lo hicieron, asintió Harrison. Miró alrededor de su oficina, a la mujer en la que se había convertido, o más bien, la mujer que siempre había sido. Es curioso, reflexionó. Fui a esa cena para firmar un acuerdo de $100 millones. Pensé que estaba comprando una fórmula, pero resulta que encontré algo infinitamente más valioso. ¿Y qué es eso?, preguntó Bella, una sonrisa curiosa jugando en sus labios. La persona que la escribió, dijo. Solo tuve que mirar más allá del uniforme para verla. Bella miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Ya no era una barrera de luces inalcanzables, sino un paisaje de posibilidades. Su pasado no era un ancla, sino una base. Había caminado a través del fuego de la traición y emergió no quemada, sino forjada. Era Isabella Rossi, y finalmente estaba verdaderamente en casa. Al final, no se trataba del dinero ni de la fama. Se trataba de la integridad. La historia de Isabella Rossi nos recuerda que nuestras circunstancias no definen nuestro valor. El mundo puede ver a una camarera, un cajero, un conserje, pero dentro de cada uno de nosotros puede haber una mente capaz de cambiar el mundo. Es una lección poderosa sobre el coraje. El coraje de decir la verdad al poder, incluso cuando tu voz tiembla. Harrison Sterling pensó que tenía todas las respuestas. Pero la verdad más importante vino de la única persona en la sala que todos los demás habían sido entrenados para ignorar. ¿Qué talentos ocultos y sueños olvidados están latentes dentro de ti, esperando el momento adecuado para hablar? Si esta historia te inspiró o te hizo pensar, por favor dale un pulgar arriba a este video. Realmente ayuda al canal a crecer. Y no olvides compartirlo con alguien que necesite escuchar que su voz importa. Para más historias sobre los héroes ocultos y los increíbles giros del destino que dan forma a nuestro mundo, presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene después.